La reforma que se discute trastoca dos de los principales ejes de la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión: promover la competencia, la pluralidad y la diversidad en los medios de comunicación, porque echa por la borda dos de sus grandes definiciones: la de las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos de interés general, y su concepción en materia de derechos humanos, centralmente el derecho a la información. El Ejecutivo Federal recupera por la vía de la ley secundaria atribuciones que la Constitución otorgó de manera directa y exclusiva al Instituto Federal de Telecomunicaciones en el artículo 28. El caso más delicado es en relación con las libertades de expresión y de información. Se produce en materia de vigilancia y sanción en la transmisión de contenidos de la radio y la televisión, así como en la administración de los tiempos de Estado. Se le devuelve a la Secretaría de Gobernación, en el artículo 217, fracciones sexta, séptima, octava, novena y décima, facultades de supervisión, monitoreo, reserva gratuita de canales, verificación y sanción de las transmisiones, así como establecer lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil. El gran paso que la Constitución dio para alejar del control político a los medios de comunicación, este dictamen lo revierte de manera inaudita. También a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se le amplía en el artículo 9, fracción primera, de manera contraria a lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución, su opinión técnica en materia de prórroga de las concesiones. La Constitución no le otorgó esa facultad. La amputación más grave a la autonomía del IFETEL se desarrolla en sus atribuciones de competencia económica. El artículo 9 transitorio del dictamen es una disposición de excepción al régimen de competencia económica para que los concesionarios de telecomunicaciones puedan realizar concentraciones sin autorización del IFETEL. Le quitan uno de sus dos brazos por una medida dirigida a autorizar a Televisa la compra de los sistemas de cable en el país bajo el concepto de preponderancia por sector. Los derechos de las audiencias se convierten en letra muerta, como lo han advertido los defensores de las audiencias de Radio Educación, Canal 22, Instituto Mexicano de la Radio y MBS, porque los deja a la autorregulación de los medios y en un acto de evadir la responsabilidad de los concesionarios, propone sancionar a los defensores de las audiencias en el artículo 311. En el artículo 256 se ordena que los códigos de ética se deberán ajustar a los lineamientos que dicte el Instituto Federal de Telecomunicaciones, o sea, que el Estado piensa dictarle la ética a los medios de comunicación, pero no les pone obligaciones en la ley. En los artículos 247 y 248 del dictamen se incrementan los tiempos de publicidad a nivel de escándalo, y en el artículo 237 se exceptúan de contabilizar dentro de los límites de la publicidad los programas de oferta de productos o servicios, lo que vulnera lo dispuesto en la Constitución para equilibrar la publicidad con el conjunto de la programación, e incluso este artículo prevé otorgarle al Ejecutivo Federal espacios adicionales a los tiempos de Estado. Es discriminatorio y excluyente el régimen planteado para las concesiones de uso social, indígenas y comunitarias. En este rubro, hay que decirlo con toda honestidad, el proyecto evolucionó hacia lo peor. Quedó peor el dictamen que la iniciativa de Peña Nieto, porque legaliza la marginación y la exclusión de las indígenas y comunitarias, mientras que la iniciativa del Ejecutivo era omisa. Ahora supeditan a las estaciones comunitarias e indígenas a vivir de la publicidad oficial
de gobiernos locales y el federal, regla de la que, por cierto, con inusitada saña, se excluye a las de uso social en general. Hablan de una reserva de espectro para las estaciones comunitarias e indígenas. Lo que no dicen es que las confinan a las franjas técnicamente menos favorables para las audiencias, tanto en la banda de frecuencia modulada como en la banda de amplitud modulada. No solo no se desarrolló un procedimiento simplificado para su otorgamiento, sino que ahora se pretende, en el artículo 87 del dictamen, corporativizar en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas la gestión y promoción de esas concesiones. El artículo 41 del dictamen, escuchen compañeros universitarios, el 41 del dictamen establece que las instituciones de educación superior de carácter público que a la fecha de entrada en vigor del presente decreto cuenten con medios de radiodifusión de uso público no recibirán presupuesto adicional para ese objeto. No vaya a ser que TV UNAM, Radio Educación, IMER, el Canal 22, el Canal 11, las estaciones de radio de las universidades locales o los sistemas estatales de televisión vayan a solicitar recursos para poder enfrentar el avance tecnológico, particularmente las obligaciones que la ley les impone en materia de digitalización. Se hace a un lado el mandato constitucional de garantizar con mecanismos efectivos la producción independiente. El Sistema Nacional de Radiodifusión de Servicio Público queda como un instrumento del gobierno, bajo su control, la gestión y operación. En materia de medidas de competencia para la radiodifusión, son prácticamente inexistentes. Las medidas asimétricas que se imponen al preponderante en televisión abierta, la mayoría son irrelevantes. Son inexistentes las reglas de propiedad cruzada que dictó el artículo 28 de la Constitución, y en el caso de la multiprogramación, bajo la fórmula prevista en la fracción segunda del artículo 158, se le otorgan al preponderante en radiodifusión exactamente los 4 canales adicionales que tendrán los demás operadores, pues con la entrada de 2 nuevas cadenas que pueden quedar en el mismo ganador, el 50% señalado en la fracción les dará el mismo número de canales adicionales que a los demás, precisamente por su carácter monopólico. No se les obliga al pago de una contraprestación, no obstante que multiplicarán el valor de explotación comercial del espectro. Termino, compañeras y compañeros. En preponderancia, el único dilema real es si se someterá o no a Televisa para que enfrente de una vez por todas la competencia. Televisa es el único caso en el mundo que concentra directamente tanto la televisión abierta, 60% de la audiencia, como la restringida, 62% de suscriptores, situación que le otorga un enorme poder en la producción, compra y distribución de contenidos, así como en la venta de publicidad. Ese es el poder que usa como cañón frente a la clase política para cooptar, chantajear y conseguir leyes a su medida o expandirse a otros negocios como el de la telefonía, los casinos, los espectáculos o el deporte. Dejar sin declaratoria de preponderancia a cualquiera de las 2 plataformas de transmisión de contenidos es una simulación para que incluso le pueda dar vuelta a las medidas asimétricas en donde la dejan suelta, y no declararla preponderante en ninguna de las 2 sería el ridículo mayor del Congreso ante México y el mundo. La definición de sectores prevalece no solo para liberarlo de medidas asimétricas en la televisión de paga, es la base para que tenga plena eficacia el 9º transitorio del decreto que le permite a Televisa seguir concentrando sistemas de televisión por cable, sin requerir la autorización del IFETEL.
Por estas razones, mi voto es en contra del dictamen. No se dejen embaucar. Nadie ha criticado aquí las medidas que se le imponen al preponderante de la telefonía. En este Congreso, desde hace 15 años, tengo acreditadas iniciativas que le imponen y que proponían imponerle al preponderante de las telecomunicaciones esas y otras medidas. La crítica es el sesgo regulatorio, es el desequilibrio con que se tratan a ambos sectores. Nuestra crítica no es para estar en contra de que se elimine la larga distancia. Ahora resulta, estamos de acuerdo con esa parte. Lo que queremos es que tengan el mismo valor para someter a control y a competencia al otro monopolio, el de los medios de comunicación. Por su atención, muchas gracias.